Ya, ese es el de desplazamientos. Ese es este que está acá. Si a mí me dijeran de este espectro, por favor, ¿puedes saber cuánto se movió el suelo en este terremoto? 22. ¿Cuánto se movió? 22. 22. Más o menos, pues, se movió como que 20 y un poquito más por acá, ¿no? 22. ¿Listo? Este espectro es para 5% de amortiguamiento. Este es el de pseudo velocidad y el de velocidad. Ahí están los dos. ¿Se parecen o no se parecen? Al inicio, por acá hay discrepancia. Ok. Como una aproximación se puede aceptar. Que yo puedo decir, esta es la velocidad, aceptando que hay una ligera discrepancia, porque esta no es la velocidad, sino la pseudo velocidad. ¿Ok? Pero por ahí está, podríamos decir que es bastante bueno. En el siguiente capítulo vamos a tener que aceptar 100% de error y sin decir nada. Hasta aquí esto, una maravilla. Muy bien. ¿Cuántas curvas hay allí? ¿Una sola? ¿Cuántas curvas ves allí? Muchas. ¿Qué muchas? No, con problema de vista grave. Como escuchó una sola y por dar la cuenta dijo muchas. Si yo le borro el título, digo ahí hay una sola curva. Y lo que sucede es que aquí están las dos curvas. La aceleración absoluta real y la pseudo aceleración. Es lo mismo para 5% de amortiguamiento. Amortiguamiento bajísimo. Hemos dicho que como concepto son diferentes, pero numéricamente son idénticas. Entonces voy a hacer una preguntita muy simple. Voy a decirles. Bueno, este espectro corresponde a una señal de Lima de octubre, creo que es. Una de las componentes, es la componente este-oeste del terremoto del 66 en Lima. Y por ahí tengo una estructura de medio segundo de periodo. Quiero que me digan una estructura que tiene 1000 toneladas de peso. 1000 toneladas de peso. Tiene medio segundo de periodo. Yo les digo, ¿cuánto habrá sido la fuerza máxima que sintió esta estructura en este terremoto? La máxima, porque la historia ya no me interesa. ¿Ya? Una estructura que tiene 1000 toneladas. ¿Cuánto tiene la estructura? 1000 toneladas tiene de peso, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuánto tiene de periodo? 0.5 segundos. En este terremoto que se registró en Lima en el 1966, ¿qué aceleración o qué fuerza máxima sintió esta estructura? Que pesaba 1000 toneladas. ¿Perdón? Pueden hacerlo de diferentes maneras, pero creo que... A ver. Les diría, si yo lo pienso como que el valor que leo es una pseudo aceleración, escuchen. Si yo digo, el valor que leo acá es pseudo aceleración, entonces, ¿por cuánto tendría que multiplicar para que me dé la fuerza restitutiva? Por la masa, ¿no es cierto? Porque la definición de pseudo aceleración, ¿qué cosa es? Fuerza restitutiva por unidad de masa. Entonces, si entro por acá, digo, ¿cuánto? Este valor, voy a imaginarme que es 280. No, 270. 270 entre 981, ya eso me da en Gs, ¿no es cierto?
la aceleración sería como 0,28 G. ¿Sí? Esa aceleración la tengo que multiplicar por la masa. ¿Y la masa cuánto es? 1000 entre G. Ya se fueron los G, ¿no es cierto? Entonces directamente yo puedo decir, esta estructura ha sentido 280 toneladas. ¿Me siguieron o no? ¿Qué dicen? ¿De nuevo? De nuevo. Todo. A ver, si yo entendí qué cosa es este gráfico representa los máximos de todas las estructuras, de todas, las chiquititas de un piso, 2 pisos, 3 pisos, 5 pisos, etc. Pero que sean de un grado de libertad, consideradas como sistemas de un grado de libertad. ¿Ok? O voy a decir, las estructuras que tienen punto 1, punto 2, punto 5, 1, 1,5, 2, todas las estructuras de diferentes periodos están ahí, que tienen 5% de amortiguamiento. Y también está la estructura que les estoy preguntando. Aquí vive la estructura que pesa 1000 toneladas y tiene 0,5 segundos de periodo. Y lo que le pasó a esta estructura durante el terremoto es que en algún momento, voy a hacer el camino diferente, es que sintió una aceleración, no estoy hablando de pseudoaceleración, sintió una aceleración de 280 centímetros por segundo al cuadrado. ¿Me sigue? Y luego, ¿qué ley aplicaría? No lo miren como fórmula. Hemos dicho que este capítulo es 2 leyes. Cook más Newton. Y D'Alembert, ¿no? Bueno, D'Alembert es una versión no mejor, sino marquetera de Newton. Ya, lo que voy a escribir acá es, digamos, usando el concepto directo, como si yo no supiera cuál es el concepto de pseudoaceleración. Escuchen, digo, ahí está mi estructura que pesa 1000 toneladas. Tiene un periodo de 0,5 segundos y su amortiguamiento es 5%. Muy bien, entonces este espectro me sirve, porque este es un espectro de 5%. El de 10% estaría para abajo o para encima. Mira cómo te digo, para abajo o para encima. Para abajo. Para confundirte más. Para abajo. O sea, para abajo o para encima. Estaría para abajo y con la mano para abajo, ¿cierto? ¿Sí? Porque mientras más amortiguamiento le pongo, menos se tiene que hacer de la estructura. ¿Okay? Ya. Pero he encontrado el espectro que me interesa. Mi estructura tiene 5%. Entonces voy al espectro. Este SA está en centímetros por segundo al cuadrado. Entro con el periodo de mi estructura, salgo así y este valor que leo fue 270. ¿Está bien? Y digo, como me han dicho que el capítulo 5 me puedo sacar 20 solamente con 2 leyes, Newton y Hooke. Bueno, entonces digo, la fuerza de inercia máxima, porque en los espectros viven los máximos, no viven los valores intermedios ni ceros. ¿Por qué nos interesan los ceros? ¿No? Están los máximos. Entonces la fuerza de inercia máxima será 2.7 metros por segundo al cuadrado por la masa, que sería 1000 toneladas sobre 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Me siguen, no? Ya, bueno, se van a cancelar todo lo que se tiene que cancelar y me pueden decir cuánto sale. Va a salir como que 2.75. A ver, ¿pueden calcular? ¿Ah? Ya, ok. 275 toneladas de fuerza de inercia, pero con la fuerza de inercia no hago nada. Yo quiero, ¿quién? La fuerza destructiva. Entonces, en la pizarra que hemos borrado, ya me han dicho que es bastante cierto que la fuerza de inercia máxima sea igual a la fuerza destructiva máxima
Entonces digo, la fuerza restitutiva máxima es igual a 275 toneladas. ¿No? Listo. Pero si, bueno, es improbable, ¿no? Pero iba a decir, si no supiera la ley de Newton, es falso. Todos nos acordamos. Pero si no me gustara Newton, y si estoy con el concepto prendido de pseudo aceleración, ¿cuál sería el razonamiento que haríamos? Por unidad de masa. Me dirían, lo que estoy leyendo ahí es una fuerza restitutiva por unidad de masa. Entonces, multiplica por la masa y ya tienes la fuerza restitutiva. Serían exactamente las mismas operaciones, ¿no? Esa es la razón porque aquí hay dos gráficos que no se ven y lucen como uno. Muy bien, ¿se entendió hasta allí? ¿Sí? ¿Está claro? ¿A dónde tiende por acá este gráfico? ¿Y cuánto fue la aceleración del suelo? 0.02. Ahí dice 180, ¿no es cierto? Si el computador tuviera la posibilidad de trabajar con cero, que no lo tiene, porque el momento en que le digo calcúlame la rigidez o equivalente, va a dividir entre 0 y ya fue, ¿no? Entonces, pero me podría acercar y yo sé que esto va a tender a ¿cuánto? A 180, ¿no? Y por el otro lado tiende a 0. Muy bien. Miren, aquí están los registros más importantes de nuestro país. Con el terrible centralismo que tenemos, todos estos registros se han registrado en Lima, pero corresponden a terremotos por ejemplo, estos son el terremoto más doloroso que hemos tenido en el norte del país, ¿no? En mayo de 1970. Pero el registro es de acá. Y entonces es un registro pequeñito porque fue lejos el epicentro. Y entonces para poder tener una idea clara, lo que se hace es escalar todos los acelerogramas a un cierto valor. Aquí se han escalado todos estos sismos, estos registros que se obtuvieron acá en Lima, se los han hecho crecer artificialmente. Por ejemplo, este de 180 no se trabajaba con 180, sino porque esto es como 0,2 G más o menos, ¿no? Y un poco menos inclusive. Se nos ha tenido que multiplicar, por ejemplo, a este casi por 2 y un poquito más, para que su aceleración máxima sea 0,4 G. Y se han hecho los cálculos de todos los espectros. Y miren, todos tienen la misma pinta, ¿no? Todos tienen la misma pinta, significa, obviamente todos corresponden a terremotos de subducción y más o menos tienen el mismo tipo de suelo. ¿En dónde se produce la amplificación de aceleración? ¿En qué zona? Si digo por acá está el 0,4G tras un horizontal, y podría decir casi hasta un segundo. Pero si descarto este gráfico fuerte, diría más o menos hasta 0,5 segundos las estructuras se aceleran más que el suelo. Y de un segundo en adelante ya las estructuras se aceleran muchísimo menos que el suelo. ¿No? ¿Okay? La fuerza restitutiva por unidad de masa de una estructura que está acá, ¿de qué orden sería? Escuchen, ustedes van a decir si es cierto o no. Una estructura que está por acá, sometida a un terremoto peruano, ¿qué fracción de su peso recibiría durante un sismo? Si fuera elástica, una estructura que está por acá, 0,3, 0,2 segundos de periodo. ¿Tú qué dices? A ver, ¿cuánto sale? Si la estructura pesa, ya, mejor te lo voy a decir con 1000. Si la estructura pesa 1000, ¿qué fuerza le está poniendo el sismo? El promedio de esas. Hay un valor 20, vamos a creer nomás. ¿Cuánto quieres ponerle? 1000. ¿1000 qué? Centímetros. 1000, 1. G. ¿Ya? 1000 centímetros. Ahora ese 1000 dilo en Gs. Un G. Entre 981. ¿Ah? Entre 981. Ya, pues no me hagas dividir, PA, me da sueño ahorita. Este 1000 es casi 981, el 1G está por acá, ¿no es cierto?
¿sí? Un G, claro. Entonces a estas estructuras en nuestro país el sismo le quiere poner una fuerza igual a su peso, porque yo tendría que multiplicar un G por la masa, es decir, igual al peso. Claro, un G. Y es más, si mire estos valores, yo digo, ¿y dónde estamos? Porque le quiere poner 1.25 veces su peso. ¿No? Estamos en condiciones bien terribles. Si es que fueran en las... Bueno, eso es imposible, ¿no? Yo no puedo hacer que ni siquiera un edificio de un pisito, así, ¿cuánto está resistiendo su peso? Así, ¿no es cierto? Un G. A ver, cualquier edificio, por más que sea así de un piso, hágalo así y que resista su peso. Es lo que es el sismo, ¿no? Tener una fuerza así. Es lo mismo que hacer esto, con el edificio. Y que no le pase nada, no, pues eso no existe. ¿Está claro? Entonces estamos en un lío tremendo que lo vamos a resolver no con el capítulo 5, porque este es el capítulo Disney de los terremotos, donde todo es elástico, no hay daño, todo es así bien. Pero tenemos que hacerlo porque ahí están los conceptos básicos, efectivamente, aquí se presentan los aspectos y creo que esa es la parte central de la clase de esta mañana. Saber cómo son los espectros, saber cómo son las tendencias y saber cómo son los espectros del país donde estoy escuchando la clase, ¿no? Que es mi país. Muy bien, y aquí vienen los famosos espectros de Fourier. Ya es, como siempre, lo que sucede en la vida de todos, el destino nos acaba de alcanzar. Ya tenemos que tener un poquito más de entusiasmo de los espectros de Fourier. Y aquí les muestro dos espectros. ¿Quiénes son? ¿Me podrían decir quiénes son los espectros que están ahí? La velocidad espectral, ¿ah? No es la pseudo velocidad. Entonces tengo la velocidad espectral para amortiguamiento cero y tengo también ¿quién? El espectro de amplitudes de Fourier. Y por eso es que, bueno, y ustedes se encargarán de demostrar por qué uno siempre es más grande que el otro. ¿No? Es decir, este es el espectro de velocidades. Cuando yo corro diciendo, oye, el computador, cero es el amortiguamiento. Y calculame el espectro, me da esto. Y le digo, ahora dame el espectro de Fourier, me da esta línea que está ahí por debajo. Les dejo esto como tareita. Una interpretación física del espectro de Fourier y una interpretación de por qué esto es así, ¿no? Por qué el espectro de velocidad está por encima del espectro de Fourier. Profesor, cuando hablamos de velocidad es relativa. Sí, la velocidad es relativa. De presentar las tres cantidades espectrales. La pseudo aceleración, que ya no le vamos a llamar pseudo, pues ya le vamos a llamar aceleración. La pseudo velocidad, ¿quién? Aquí, ¿quién está? El periodo de la estructura, y aquí desplazamiento. Ya está esperando que me digan pseudo para decirles no, no hay pseudo desplazamiento. ¿Okay? En el eje horizontal tengo el periodo de la estructura. Yo puedo subir con el periodo, por ejemplo, una estructura de 0.1 segundos de periodo. Subo y si salgo horizontalmente, ¿qué cosa leo? Que es parecida a la velocidad. Entonces yo podría decir una estructura de 0.1 segundos de periodo. Bueno, en este terremoto famoso porque es el primer registro decente numérico que se tiene, ¿no? No es el terremoto de por sí no es un gran terremoto ni que enseñó mucho a la ingeniería. Es un registro histórico. Entonces en este terremoto del 40 subo por acá y leo ¿cuánto? 9 centímetros por segundo. Y digo, esa es la velocidad que tuvo una estructura de 0.1 segundos de periodo. ¿Sí? Pero ahora quiero que ustedes me digan ¿cuánto habrá sido la aceleración que ha tenido esa estructura? Y ahí están los otros ejes, SA, y cuánto es el desplazamiento, también me dirán. Entonces, a ver, ¿a quién le preguntamos la velocidad? ¿A usted, señorita?
La velocidad, no te pregunto porque ya yo la contesté, ¿no? Mira, vengo por acá y salgo y digo 9, ¿no? A tu compañero le voy a preguntar, ¿qué desplazamiento ha tenido en su estructura de 0.1 segundos de periodo? Debe haber sido un muy grande desplazamiento o uno pequeñito. Entonces ahí viene mi teoría. ¿Cómo van los espectros? Parten de cero el espectro de desplazamientos y luego va creciendo, ¿no? Entonces una estructura de 0.1 segundos de periodo tendrá un desplazamiento chiquitito. ¿Ya? ¿Cuánto sirve eso? Entonces tienes que agarrar así mismo el exorcista, 90 grados de cuello, y lees ¿dónde? Aquí. A ver, el punto está acá, aquí. Mejor vamos a decir 10, creo, ¿no? Aquí. Ya 10. Ahora sí. ¿Queréis que voy a seguir apuntando? No, tú dale. Tengo que bajarlo, pues si no, no alcanza. 0.5. No alcanza que les quería pedir que salga. 0.5. 0.1 segundos de periodo, intercepto la curva, 0.5. es algo así, ¿no? 0.5. ¿Cuánto estamos ya? Por acá más o menos. ¿Cuánto es este? 0.6. ¿Perdón? 0.6. Este es 100, este es 10, este es 1, este es 0.1. Estamos llegando con 0.2. 0.2. ¿Kilómetros o qué? Que diga acá, pues, ¿no es cierto? Centímetros. Centímetros. ¿Se ve? ¿Y cuál fue su aceleración? Eso te toca ya. Está cerquita acá en primera fila. No hay problemas ópticos ni nada. ¿Qué aceleración tuvo esta estructurita? Subimos así. ¿Dónde habíamos dicho? Ya me perdí. Dicho por acá, ¿no es cierto? Y salimos horizontalmente. ¿Cuánto estamos leyendo? Aquí sería, este es 1900, 700, 700. Ya, 700. ¿Listo? ¿700 qué? Ya no existiríamos como especies. ¿No? Ajá. Y si la estructura tuviera 0.02 segundos de periodo. ¿Cuánto? 15%. 15, ¿de dónde sacaste? 0. 0.01, 0.02 segundos de periodo, estamos por acá. 0.02 segundos de periodo. Desplazamiento. 0. ¿Cuánto lees? 1. ¿Uno qué? No sé qué está leyendo. 0. 0. Es un presagio. Aceleración. ¿Dónde lo leo? En este eje. Ya, aceleración. Tengo que tirar este valor, tengo que tirarlo a este eje. ¿Y cuánto leo? Este es el número de acá. 200, ¿Cuánto es ese 300, número? 100, 200, 300. 300. 0, 0. Y se fijan ustedes que todas estas estructuras de periodo cortito tienen la misma aceleración. Ah, sí, claro, la aceleración del suelo, como tiene que ser. ¿No? ¿Sí? Está la teoría en la pizarrita, ¿no es cierto? Estructuras de periodo corto, ¿cuánto tiende a la aceleración del suelo? Estructuras de periodo corto, la aceleración, lo tengo en este eje, tiende a la aceleración del suelo. ¿Está bien? ¿Está claro? Muy bien, una estructura de 15 segundos de periodo. No, perdón, una estructura de 30 segundos de periodo. ¿Qué desplazamiento tendría? Usted que está el último, por favor. Una estructura de 30 segundos de periodo. Ya de 20, lo que quiera. Ya de 20 segundos de periodo. ¿Qué desplazamiento tendría? ¿Cuánto? Están un poco nerviosos con los logaritmos. 40. El logaritmo está al alcance de una tecla de camista. Enter ya.
35. ¿Cómo? 35. A ver. Mejor no voy a poner 20 porque se va a confundir con el otro 20. Una estructura de 30 segundos de periodo. Veo acá y lo que estoy leyendo es este valor. ¿Cuánto es este valor? 10, 20 centímetros de desplazamiento. Ah, ¿y eso quién es? Y todas las estructuras de periodo más y más largo me van a dar el mismo valor. Esta recta, cuando se intercepte con esta, me van a dar todos este valor. ¿A quién entiende eso? Aquí. ¿Ah? Ok, entonces pregunto. A ver, usted que está el último. En este terremoto, ¿cuánto fue el desplazamiento del suelo? Para que vean que no lo suelto a los leones sin darles una ayudita. Hay una línea punteada donde está el desplazamiento del suelo. Y si no hubiera esa línea punteada, lo encuentro por acá. Pues lo encuentro en periodos muy largos, subo a la curva y el valor que leo, ya ese va a ser el desplazamiento del suelo. ¿No? ¿Cuánto es? 20. ¿Cuánto es? Por lo menos. O sea, puede ser 1000 también. Porque 1000 es mayor que 20. Profesor, por pero eso por lo menos. ¿20 qué? 20 centímetros. Entonces, el desplazamiento del suelo está por acá. La aceleración del suelo está por acá. 20 centímetros, ¿no? Y aquí está la velocidad del suelo. En estas curvas en azul. En estas rectas en azul. Bastante. ¿Entendieron? Y ahora sí, hablan bien las orejas y los ojos. Quiero que me digan hasta qué parte o en qué zona de periodos las estructuras adquieren mayor velocidad que el suelo. Bien facilito está esa pregunta, así como oferta. En el centro. ¿Cuáles son las estructuras que logran tener una velocidad mayor que el suelo? Entre Periodo corto, periodo 0,5 corto. y 1 0,5. más o menos. Ah, bueno, la estructura. ¿Cómo Sí. contesto esa preguntita? Hallando la mayor velocidad. ¿Ah? Viendo la figura. En el centro. Mirando la zona que está encima. En el Esa centro. está encima. Aquí está encima de la curva. Defiéndase, defiéndase. La zona de la curva que está sobre quién. Sobre la velocidad del suelo. Así digan con cachita. Contesten ya. Entonces aquí trazo un horizontal y digo las estructuras que están de aquí hacia la derecha, ¿hasta dónde? Hasta acá. ¿Y cuál es ese punto? Más o menos, 0,3. ¿cuánto? Entre 0,2, 0,3 hasta, ¿cuánto? Hasta, 4. no sé, 4 segundos. Son las estructuras que tienen mayor velocidad que el suelo. ¿Listo? Y ahora una pregunta para usted, señorita. Mire, si voltean a saber que mis fantasmas están atrás. ¿Cuáles son las estructuras que se desplazan más que el suelo? En la derecha. En la parte de la derecha. Ya tú dime, yo acá soy tu secretario, dime qué hago. De aquí abajo, así. Acá, pero ¿de dónde? ¿Qué cosa tengo que interceptar? ¿Con quién? 3. A partir de 3 Lo segundos. mismo, la receta es la misma. Oye, tienes que interceptar el desplazamiento del suelo, que es esta recta en azul. ¿Con quién? Con la curvita esa. Ya, ¿cuánto es? Más o menos 2 segundos. 2 segundos. 2.3, ya, lo que quieran decir. ¿Hasta dónde? Hasta acá, porque ya luego se es igual al desplazamiento del suelo. Ya, trazo una recta por acá y todo lo que está para encima, porque el eje es este, Ah, está teniendo un desplazamiento mayor que el del suelo. a partir de 3 sería, ¿no? ¿A 3 partir de qué, segundos. perdón? 3 segundos, ¿no sería? 3 a 15. No sé, Porque de ahí traza este es uno, paralela. Este es 2 segundos. Pero si traza paralela sale menor al... No salgo pues, ¿no? No, Claro. no llega a 3. Entonces, no salgo, ¿hasta dónde? Hasta acá. Hasta lo que diga. Lo que diga. Hasta 15 segundos. 15. Es ¿Listo? logarítmico. Y ahora usted, señorita, ¿cuáles son las estructuras que amplifican la aceleración del suelo? 10 y el siguiente 20.
Como vamos a tener que hacer algunas rayitas, esto lo va a tener que hacer. 10 y 20. 10, 20. ¿Mm? ¿El qué? El desplazamiento. No, lo que hay ahorita. Las estructuras se amplifican.